Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Gracias, Padre, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas, Señor. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y estamos con el tema número 2, que es Bienaventurado, segunda parte. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios nos presenta un grupo de personas distintas. Dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Cuando miramos todo el conjunto, todo el contexto del libro de Apocalipsis, entendemos que el libro se escribe en griego con una mentalidad hebrea, una mentalidad judía. Para entender Apocalipsis tiene que irte al Antiguo Testamento. Y para tener una idea clara, una visión clara de todo lo que está haciendo y diciendo Juan y todo lo que recibe de Dios, es necesario que entienda todo el pensamiento del Antiguo Testamento. De hecho, decíamos que todo el Apocalipsis contiene más de 2000 citas directas del Antiguo Testamento. Y cuando usted mira el capítulo 1, versículo 4 al 6, Juan nos dice: gracia y paz del que es y que era. Hay un saludo hermoso porque Juan dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de aquel que era, que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y dice más, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo número 6, hay un saludo especial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomando esa idea, nos fuimos al Antiguo Testamento, y estoy repasando, para ver en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, cuando la Biblia comienza, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. La palabra Elohim, que aparece en ese versículo 1, significa un nombre plural de Dios. Significa que Dios es capaz. Significa que Dios tiene poder y autoridad. Significa que Dios es el dueño. Significa que Él es capaz de crear lo que no existe, que Él es capaz de todo lo que sea necesario. En el versículo 26 dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La idea de este plural majestático y solidario nos indica que quien está hablando es nada más y nada menos que Elohim, el gobierno divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, cuando estudiamos Apocalipsis, tenemos que verlo con una mentalidad del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos Apocalipsis, tenemos que entender un poco lo que es la apocalíptica bíblica. ¿Qué cosa dije? Apocalíptica bíblica. ¿Qué significa eso? La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no puede ver y lo que el hombre no conoce. De allí la importancia del libro de Apocalipsis. Cuando entendemos la apocalíptica bíblica, notamos que desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, Dios revela cosas que los hombres no saben, que los hombres no ven. Dios es el refugio para la familia porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede,
Dios es capaz de todo lo que sea necesario. Cuando la persona conoce a Dios a través de su palabra, cuando la persona conoce a Dios a través de sus experiencias personales, entonces hay una paz, una tranquilidad. No importa cuántos problemas vengan, hay paz y tranquilidad porque la persona está refugiada, la persona está viviendo al abrigo del Altísimo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vienen problemas y dificultades, Dios está por encima de los problemas y las dificultades. Por eso, el que lee, los que oyen y los que guardan la palabra de esa profecía son bienaventurados, son dichosos, son afortunados, son bendecidos porque conocen a Dios. Cuando usted lee la Biblia y va al Antiguo Testamento, descubre en el libro de Isaías, capítulo 24 al 27, en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, y sigue mirando en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 al 12, en el libro de Joel, capítulo 2 y 3, en el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14, en el Antiguo Testamento descubre la apocalíptica bíblica, Dios revelando las cosas que el hombre no sabe. Si Dios permite, vamos a leer en algún momento algunos pasajes del libro de Isaías, capítulo 25, que cuando usted lo lee, piensa que está leyendo en el Nuevo Testamento. Es apocalíptica bíblica. La apocalíptica Biblia nos habla, nos anuncia, nos advierte, nos prepara para el día de la ira de Jehová, para el gran día de su ira, para el día de ajuste de cuentas, para el día final, para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dios quiere que sus hijos vivan en paz. Dios quiere que se sientan protegidos, por eso reveló todo lo que necesitamos saber para vivir en paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Lo dice o no lo dice el Señor Jesús? Dice el apóstol Pablo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué cosa dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta, ¿es hermoso estudiar la Biblia o no es hermoso estudiar la Biblia? ¿Vale la alegría estudiar la Biblia? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en Dios? A ver, ¿sí o no? Ese es el punto y eso es lo que haremos durante esta semana. Un refugio para la familia. ¿Quién es el refugio? Dios. Bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El que lee. ¿Quién es el bienaventurado? Los que oyen. ¿Quién es el bienaventurado? Los que guardan las palabras contenidas en esta profecía. Pero recuerde que Apocalipsis es solo parte de toda la apocalíptica bíblica. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en San Marcos, capítulo 13, en el libro de San Lucas, capítulo 17 y 21, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y Apocalipsis, encontramos toda una apocalíptica bíblica en el Nuevo Testamento también. Es hermoso cuando usted puede comenzar desde el Antiguo Testamento y llegar hasta el Nuevo Testamento y descubrir a Dios en todo el proceso, como Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se envuelve en el quehacer humano para garantizarle a sus hijos, para asegurarle a sus hijos, número 1, que Él sabe todo lo que va a pasar, número 2, que Él está al control de todo y número 3, que Él es su seguro refugio. Alabado sea el nombre de Dios. No hay nada que temer cuando usted conoce a Dios, cuando camina con Él, cuando le cree a Él. Dios no es hombre, Dios no miente ni puede mentir. Y le pregunto, ¿podemos confiar en Dios? A ver, ¿sí o no? Hoy debemos estudiar Isaías capítulo 24, capítulo 25, 26 y 27 y ver la apocalíptica bíblica desde ese enfoque en el libro de Isaías, o como llaman el Evangelio según Isaías. Isaías significa Dios salva o salvación de Yahweh. Pero el tema principal del libro de Isaías es la liberación. Ya veremos algunas cosas lindas en un momento. Sin embargo, necesitamos aproximarnos más y mejor a lo que es la apocalíptica bíblica. Cuando estudiamos la apocalíptica bíblica descubrimos que los ángeles están envueltos en este asunto. La apocalíptica bíblica nos revela, nos aclara, nos presenta, nos hace entender lo que es la escatología o los acontecimientos del tiempo del fin. ¿Acontecimientos de qué?
del tiempo del fin. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos saber para tener la frente en alto, tener paz y seguridad en medio del conflicto? La apocalíptica bíblica nos hace ver el problema entre el bien y el mal, el conflicto cósmico, el conflicto que se ha desarrollado entre la maldad y la bondad, entre Dios, entre el diablo y Dios, porque Dios no tiene problema con nadie, el diablo que tiene problema con Dios. Pero cómo Dios sabe, cómo Dios entiende, cómo Dios comprende y cómo Dios asegura el éxito de su pueblo, el éxito de su iglesia, el éxito de sus hijos. Y cómo en medio de las pruebas y las dificultades usted puede ser un bienaventurado. Cuando lee, cuando usted oye, cuando usted guarda las cosas que Dios reveló en su palabra. ¿Es hermoso o no es hermoso? Decíamos hace un par de días, o decíamos en el tema anterior, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, dice Dios a Elí, el sumo sacerdote: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, sino, dice el Señor, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Usted no puede honrar a Dios si usted no lo conoce. Pero cuando usted lo conoce, entiende su carácter y usted le da honra y honor a Dios, Dios le da honra y honor a usted. Y Dios lo bendice. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La gente sabe, la gente nota, la gente ve, la gente entiende y comprende cuando usted pertenece a Dios, cuando usted es de Dios, cuando usted conoce a Dios, porque la gente ve en usted las bendiciones que otros no tienen. Galardonador de los que le buscan. Bienaventurado. La palabra bienaventurado aparece en el libro de Apocalipsis 7 bienaventuranzas. Ojalá la semana nos permita llegar a verlas. Pero necesitamos primero tener bien en claro, tener un concepto bien claro de la entrada al libro de Apocalipsis a través de la apocalíptica bíblica. Vamos rapidito al libro de Isaías y por la gracia y con la gracia del Señor veamos todo lo que podamos hacer. Vamos al libro de Isaías capítulo número 25, versículo 5. Isaías capítulo 25. Versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Recuerde, la apocalíptica del libro de Isaías son los capítulos 24, 25, 26 y 27. Pero mire lo que dice el capítulo 25, versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Isaías 25, 5. ¿Cómo dice? Fantástico, maravilloso. Me encanta cuando me ayudan a leer la Biblia. Eso es hermoso. Se ve que estamos aquí todos, ¿verdad? Ahora mire el versículo número 4. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 4? Porque fuiste fortaleza ¿a quién? Al pobre. ¿Y qué más? Fortaleza al menesteroso. ¿A quién más? En su aflicción. ¿Y qué dice ahora? Refugio contra el turbión. ¿Qué cosa fue Jehová? Refugio contra el turbión. Bien, dejemos ese versículo tranquilo ahí y veamos un pantallazo general del libro de Isaías para entender y comprender estos capítulos 24 al 27 y cómo se enfocan en el tiempo final, en el gran día de la ira, cómo es la parte de la apocalíptica bíblica de toda la Biblia, qué sentido tiene para nosotros hoy ese libro de Isaías que se escribió allá atrás. Vamos por parte, entendamos el libro. Cuando usted el libro de Isaías, tiene que partirlo por la mitad, capítulo 1 hasta el capítulo 39, y la otra mitad, capítulo 40 hasta el capítulo 66. ¿Cuál es la primera mitad? Capítulo 1 al 39, ¿y la segunda mitad? 40 al 66. Ponga cuidado. Cuando le estudia la primera parte, descubre que Dios liberta a su pueblo del dominio de Siria y Asiria. ¿Dominio de quién? Siria y Asiria. El tema del libro de Isaías es la liberación. ¿Cuál es el tema? La liberación. Liberación. Primera parte, Dios liberta a su pueblo del poder de Siria y Asiria. En los capítulos 40 al 66, Dios
libera, liberta, cuida, protege a su pueblo del dominio de Babilonia. Y hay algo interesante en la tercera parte que deberíamos ver, cómo Dios liberta a su pueblo del problema del pecado interior. Y luego veremos otras cosas más de Isaías, pero hoy por hoy nos interesan esas tres cosas, para tener una idea clara de la parte apocalíptica. A ver si repetimos esto. ¿Cuántas partes tiene el libro? 2. ¿Cuál es la primera parte? 1 al 39. ¿Y la segunda parte? 40 al 66. La primera parte, Dios liberta al pueblo de ¿quiénes? Siria y Asiria. Y en la segunda parte, ¿qué hace Dios contra Babilonia? Libera, liberta, cuida y protege a su pueblo y acaba con Babilonia. Pregunto, ¿es Dios un Dios libertador? ¿Cuida y protege Dios a sus hijos? Y número 3, en el libro de Isaías encontramos a Dios libertándonos del problema del pecado interior. ¿Verdad que es bien fácil aprenderse eso? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuántas partes tiene el libro? 2. ¿La primera de dónde a dónde va? Capítulo 1 al capítulo 39. ¿Y la segunda? Capítulo 40 al 66. Los capítulos 24 al 27, ¿en cuál de las dos partes están? En la primera parte. Allí veremos qué cosa linda dice Dios en los capítulos 24 al 27. Y hagamos rápidamente un pantallazo de esto, capítulo 24 al 27, y luego entremos en detalles de las tres partes que hemos mencionado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Le interesa a usted conocer a Dios? ¿Seguro que le interesa? ¿Seguro que usted está interesado en conocer a Dios? Leímos en el tema anterior el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, donde Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Y dice el versículo 24, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quiere Dios que lo conozcamos? A ver, ¿sí o no? ¿Quiere Dios que lo entendamos? Leímos también en el Salmo 32 que Él dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si no me entiendes, si no me comprende y hace el esfuerzo de entenderme y comprenderme, yo me encargo de que tú me entiendas. ¿Qué dice Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? El cual la dará abundantemente y sin reproche y le será dada. No hay razón para no saber. Cuando Dios promete hacerte aprender, no importa cuán tapada esté tu mente, Dios la destapa. Dios es experto en destapar mentes, ¿sí o no? ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Seguro? Recuerde que en el capítulo 1, versículo 4 al 6 del libro de Apocalipsis, aparece el que es y que era y que ha de venir. Aparece los 7 espíritus que están delante de su trono y aparece Jesucristo, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Ahora en Apocalipsis, en el libro de Génesis 1:1, Elohim. Pero Elohim aparece también en el libro de Isaías. Mire qué cosa linda. Vamos a hacer un repaso rapidito. Cómo Dios liberta al pueblo de Siria y Asiria. Cómo Dios acaba con Babilonia. Y cómo Dios resuelve el problema del pecado. Si vemos ese cuadro, tendremos una idea más clara acerca del Dios revelador de la apocalíptica bíblica. ¿Por qué hago esto? ¿Tiene usted dificultades y problemas, sí o no? A ver, ¿tenemos problemas y dificultades, sí o no? A ver, sí o no. En estos días están pasando cosas por cualquier lugar. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mientras más lo conocemos, mientras más entendemos su palabra, hay más paz y tranquilidad en nuestro ser. Y nada, ni nadie nos puede quitar el gozo de la salvación. Ese es el punto. Como padre, como madre, necesitamos sentirnos seguros, sentirnos protegidos, sentirnos amparados, refugiados. Vamos rapidito al libro de Isaías y veamos a Dios cuidando y libertando a su pueblo. Primero, lo que hace Dios contra Siria y Asiria. Isaías capítulo 10, vamos rapidito. Isaías capítulo número 10. ¿Qué dice Dios contra Siria y Asiria?
Isaías capítulo 10, versículo 24 al versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 24? Capítulo 10, versículo 24, me encanta. Por tanto el Señor, ¿qué cosa? Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío. ¿Cómo le llama Dios? Pueblo mío. ¿Qué dice Dios ahora? Morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará ¿qué cosa? ¿Y qué dice Dios ahora? Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará su furor. ¿Y qué cosa dice? Y mi enojo, destrucción de ellos. ¿Promete Dios destruir a los asirios, sí o no? Y sigue diciendo Jehová: y levantará Jehová, ¿qué cosa? Los ejércitos, ¿contra quién? Cuando nosotros leemos los versículos 24 al 27, encontramos a Dios dando seguridad y garantía de luchar contra Asiria y acabar con ellos. Ustedes no tienen de qué preocuparse, ustedes no tienen que angustiarse. Yo voy a arreglar a Asiria, yo me voy a encargar. Ustedes tienen que estar tranquilos porque yo prometo que voy a hacer con ellos y en ellos mi voluntad. Mire usted cómo aparece la palabra Elohim en el capítulo 37, Dios anunciando liberación a su pueblo. Isaías capítulo 37, versículo 33 en adelante. Vamos rapidito a ver si ganamos tiempo. ¿Qué dice el capítulo 37, versículo 33 en adelante? ¿Cómo Dios? Adelante, Isaías capítulo 37, versículo 33. ¿Qué dice el 33? Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. ¿Qué dice Dios? No entrará, ¿dónde? No entrará en esta ciudad, ni, ¿qué cosa? Arrojará saeta en ella. ¿Qué dice Dios? Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella, ¿qué cosa? Baluarte. Y en el versículo 36, ¿a quién envió Jehová? Envió su ángel. ¿Y qué hizo Jehová, el ángel de Jehová? ¿A cuántos asirios mató en una sola noche? 185,000. Pregunto, ¿los libertó Dios? ¿Los libertó o no los libertó? ¿Acabó con los asirios? Si Jehová es tu Dios, si eres un bendecido de Jehová, si eres un bienaventurado o bienaventurada de Jehová, no tienes nada que temer de lo que te amenaza. Asegúrate apoyarte en Jehová, asegúrate consagrarte a Jehová, asegúrate arreglar tu vida con Jehová y Jehová arreglará a todos tus enemigos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo número 38, versículo 6, ¿qué dice la Biblia? Isaías 38, 6, ¿qué dice Dios? Y te libraré a ti y a esta ciudad, que sigue diciendo el Señor, de mano del rey de Asiria. Pregunto, ¿cumplió Dios su palabra? La cumplió. ¿Libertó y liberó Dios al pueblo de Asiria y de Siria y de Asiria? Lo hizo. Número 2, cuando Babilonia vino y tomó al pueblo de Dios, al reino de Judá, y se le llevó cautivo a Babilonia, el Señor le dice, bueno, estoy usándola a ustedes como instrumento de castigo a mi pueblo. Pero Dios se molestó porque se le fue la mano a los babilonios y le hicieron más daño del que debían hacer al pueblo de Israel. A Jehová no le gustó. Y me gusta cómo Dios entonces sale a defender a su pueblo. Dios liberta a su pueblo del poder babilónico. Capítulo 40, versículo 1 al 3. Recuerde que estamos trabajando con el nombre Elohim. ¿Cómo aparece Elohim librando y libertando al pueblo, defendiendo al pueblo? Es el gobierno divino que te defiende a ti, que me defiende a mí. Si entendemos en la historia bíblica la presencia, la manifestación de Dios en beneficio de su pueblo,
Nuestra fe se robustecerá porque no es un cuento ni una leyenda, son historias reales de la manifestación de Dios en favor de su pueblo. Y como lo hizo con ellos, lo hará con nosotros también. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Nuestro cerebro necesita un punto de apoyo. Nuestro cerebro necesita un hecho real. Nuestro cerebro necesita una información clara para poder entender y comprender. Lo que estamos leyendo son historias de Dios con su pueblo y luego vamos a relatar la historia nuestra con nuestro Dios. Cuando le creemos a Él a través de su palabra, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener la fe bíblica si no conoce la Biblia. Necesitamos llenarnos de la Biblia para que se produzca la fe o la confianza en Dios. ¿Hasta cuándo, dice Dios a Moisés, hasta cuándo no me ha de creer este pueblo con todas las señales que he hecho delante de ellos? Y dice a la Biblia, y creyeron a Jehová después que vieron sus maravillas. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron las maravillas. Mi pregunta, ¿y esos testimonios no son para nosotros también? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si estudiamos la Biblia, si nos llenamos de la Biblia, si creemos en la Biblia, conoceremos a Dios. Y si conocemos a Dios a través de su palabra, la fe inmediatamente se produce, porque la fe es el resultado de la experiencia con Dios, del conocimiento de Dios, de la vivencia con Dios. La fe es el resultado de esa comunión íntima con Dios. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo estoy convencido? ¿Cómo estoy cierto? Porque Dios no miente. ¿Cómo sé que Dios no miente? Porque en el Antiguo Testamento he visto sus maravillas. En el Nuevo Testamento vi que Dios fue tan capaz que hasta se hizo hombre para vivir con nosotros. ¿Vino Dios a la tierra o no vino? ¿Sí o no? Tenemos demasiada evidencia para creerle a Dios, dice Génesis 15:6, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice creyó en Jehová, porque los demonios creen en Dios, pero los demonios no le creyeron a Dios. Por eso se hicieron diablos y demonios. ¿Le cree usted a Dios? Usted no puede creerle a alguien que usted no conoce. Creer en es una cosa, creerle a es otra historia. Donde quiera que llegaba Abraham levantaba un altar. ¿Para adorar a quién? A Dios. ¿Sí o no? Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos llenarnos de la Biblia para creerle a Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una pregunta, ¿estamos perdiendo el tiempo al estudiar la Biblia? ¿Estamos ganando tiempo al estudiar la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Es hermoso conocer a Dios? ¿Liberó y libertó a su pueblo de Asiria y de Siria? ¿Sí o no? Sí. Ahora estamos con Babilonia. ¿Qué hizo con Babilonia? Los arregló. Al punto que Dios se molestó tanto que dijo, es más, esta ciudad jamás va a ser habitada. Los animales van a vivir aquí. Y nunca jamás. Oiga usted, ¿hubo un imperio babilónico, sí o no? A ver, ¿sí o no? Y Jehová dijo, ustedes se portaron mal. Esta ciudad se va a acabar para siempre. Aquí nadie volverá a vivir. Y hasta el día de hoy, nadie ha levantado la ciudad de Babilonia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Defiende Dios a su pueblo? ¿Sí o no? ¿Quiere que Dios defienda tu casa, tu hogar y tu familia? Todo lo que estamos estudiando es tratando de levantar tu fe, tu confianza en el Dios Todopoderoso. Buscar la manera que tú le digas a Dios, sí Señor, mi familia, yo y mi familia nos vamos a refugiar en usted. Vamos a aceptar sus promesas, vamos a reconciliarnos con usted. Y cuando eso ocurre, no hay diablo ni demonio que te pueda tocar. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Necesitamos eso en estos días? ¿Sí o no? Vamos rapidito, Isaías capítulo número 40, versículo 1 al versículo 3. Hay tantas cosas lindas que decir. ¿Qué dice el versículo 1? Consolaos, consolaos pueblo mío, dice ¿quién? Dice vuestro Elohim. Qué cosa linda.
Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Qué cosa sigue diciendo? Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién dice? A nuestro Elohim, alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. ¿Está Dios dispuesto y disponible para perdonar? A ver, sí o no. Capítulo 41, versículo 10, ese versículo es clásico. ¿Cómo dice el versículo 10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Déjeme hacerle esta pregunta, y si su respuesta es sí, póngase en pie conmigo. ¿Se atreve usted hoy a acogerse a Jehová, a creerle a Jehová y aceptar sus promesas en su vida personal? ¿Se atreve a decirle sí a Dios? Póngase en pie conmigo. Siempre ando con un ángel que no sé qué tipo de cámara usa, pero él siempre anda haciendo un informe de todo lo que hago donde quiera que voy. Y el informe se lo lleva a Dios, San Mateo capítulo 18. Así cuando usted se pone en pie, el ángel está tomando su video para dejar bien en claro que usted le está diciendo sí a Dios. Le está diciendo, bueno Señor, yo acepto su dirección en mi vida. Acepto que usted haga en mí como usted quiera. Que usted sea mi libertador, mi refugio, mi defensor. Como defendió al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, lo defendió de los sirios y los asirios. Como defendió al pueblo de Babilonia. Queremos, Señor, que me defienda a mí y a mi familia también. Se pueden sentar. En el capítulo número 43 aparece Elohim, versículo 1, versículo 2 y 3. En el capítulo 44, el capítulo 47, etcétera, aparece Elohim defendiendo el pueblo. Vamos rapidito a ver por lo menos a un par de textos que nos mencionen a Dios liberando al pueblo del problema del pecado interior. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? Dios nos liberta del pecado. ¿Qué dice el versículo número 10? Isaías, capítulo 1, versículo 10. Mire cómo presenta el nombre de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Príncipes de Sodoma, oíd, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Elohim. ¿Pueblo de quién? De Gomorra. Y ahora mire qué tierno y qué hermoso plantea Dios en los versículos 16 en adelante. ¿Qué dice el versículo 16? Lavaos y limpiaos. ¿Qué más? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. ¿Y qué dice Dios ahora? Delante de mis ojos. ¿Y qué dice? Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. ¿Y qué más? Restituid al agraviado. ¿Qué más? Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y cuando ustedes hagan eso, ¿qué dice Dios entonces? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve vendrán a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Mi pregunta, ¿se hace presente Dios? Sí. ¿Se hace personal Dios? Sí. ¿Se involucra Dios en la necesidad de su pueblo? Sí. ¿Baja Dios para estar entre su pueblo? Sí. ¿Tiene Dios un interés especial por cada persona? Sí, Señor. Vengan acá, corrijan esas tonterías que están haciendo. Y entonces vengan y vamos a ponernos claros. No importa cuál sea el color de tu pecado, rojo o negro, no importa cuál sea la calidad, lo voy a perdonar, lo voy a resolver. Yo estoy aquí para liberarte. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos creerle a Dios? Y la misma idea se repite en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Isaías grita y dice: ay de mí, que siendo hombre de labio inmundo, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey, el Dios de los dioses, el Dios es Rey, Jehová, el Rey de los ejércitos.
Y llama la atención cuando aquel serafín le dice, toma una tenaza, toma un carbón encendido, se lo pasa por la boca y le dice, mira, ya tu pecado te fue quitado. En otras palabras, Dios se revela a Isaías. Isaías se siente pecador cuando ve a Dios. Mire, querido, en la medida que usted conoce a Dios, en la medida que se acerca a Él, usted se siente más pecador, ¿o no? A ver, ¿sí o no? En la medida que usted se acerca más a la luz, usted nota más sus defectos. En la medida que se acerca más a Dios, se siente más pecador, más indigno. Cuando usted ya no se siente así, entonces usted está más lejos de Dios. Cuando usted cree que usted es la norma para los demás, ¿a dónde dejó a Dios? Si es verdad que estás cerca de Dios, te sentirás más pecador. Si es verdad que estás en comunión con el cielo te hará notar tus debilidades y tus defectos para que busque más a Dios. Y en la medida que más te acerca a Dios, entonces el Espíritu revela más profundamente tus necesidades. Me encanta el libro de Daniel capítulo 9, cuando Daniel se presenta delante de Dios y hace su oración y dice, hemos pecado, hemos fallado, y Daniel se envuelve con el pueblo y se presenta ante Dios como un indigno delante del pueblo. Ahora pregúnteme, ¿cuántos pecados le señala la Biblia a Daniel? Le dejo la tarea. Sin embargo, en el capítulo 14, versículo 14 del libro de Ezequiel, aparecen 3 en el hall de la fama de Dios. Aparece Daniel, aparece Noé y aparece Job. Dios mismo habla de esos 3 hombres. Dios mismo. Y si Dios lo dice, todo el mundo tiene que callarse, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia es un manantial que mientras usted más se llena de ella, usted ve más la gloria de Dios. En todo vuelo hay que preparar el tren de aterrizaje. Preparemos el tren de aterrizaje, pero preparémoslo para quedarnos bien tocados y entonces cuando estén más interesados, cortar para que tengan que venir esta noche. ¿Le parece bien? ¿Han visto esas películas que dicen que continuará? Uy, qué malo se siente uno, pero aquí sí va a decir continuará esta noche. Vamos al libro de Isaías, capítulo 24. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda entonces la apocalíptica bíblica en este entorno del libro de Isaías. Qué cosa linda. Cómo Dios inspiró este libro para nuestra bendición. Isaías, capítulo 24 al capítulo 27, nos presenta la belleza de la apocalíptica bíblica. Número 1, la primera pregunta que tenemos que hacerle a esta sección es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué y para qué la apocalíptica bíblica? Bueno, porque el día de la ira de Dios se acerca. Viene el día terrible de Jehová. Capítulo 24, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? He aquí que Jehová vacía la tierra. ¿Y qué más? Y la desnuda. ¿Y qué más? Trastorna su luz. ¿Y qué más hace? Y hace esparcir a sus moradores. Cuando venga el día de la ira de Jehová, ¿arrasará con todo, sí o no? Sí. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos los seres de la tierra, habrá 2 grupos solamente. Habrá los que nos vamos con Cristo, ascendemos a las nubes de los cielos, los que muertos son resucitados incorruptibles, los vivos somos transformados, ascendemos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y los otros que quedan en la tierra quedan completamente muertos. Solo queda el diablo con sus demonios en esta tierra desolada. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el día de la ira de Jehová, el día de la segunda venida de Jesús. Y entonces nos vamos al cielo por 1000 años. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que trae esa tragedia sobre la tierra? Ponga cuidado. Mire lo que dice su Biblia. ¿Por qué viene el gran día de la ira de Jehová? En el capítulo número 24, ¿qué dice el versículo 5 y el versículo 6? Dice el versículo 5, ¿cómo dice? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué se contaminó? Porque traspasaron, ¿qué cosa? Sus leyes. ¿Qué hicieron? Falsearon el derecho. ¿Qué más? Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Falsearon la ley de Dios? ¿Sí o no?
quebrantar los principios de Dios? ¿Quiere la gente vivir como le da la gana? Y dice el versículo 6, ¿cómo dice el 6? Por esta causa la maldición, ¿qué hizo la maldición? Consumió la tierra y sus moradores. ¿Y qué sigue diciendo? Fueron asolados. Por esta causa, ¿qué dice ahora? Fueron consumidos los habitantes, ¿qué dice ahora? De la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Viene ese día grande y terrible de Jehová? Viene. ¿Por qué causa viene? Porque la tierra se dañó, los seres humanos se dañaron. ¿Se dañaron o no se dañaron? Si usted quiere tener una idea en detalle de lo que está diciendo Isaías, cuando llegue a su casa, lea Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. ¿Qué fue lo que dije? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Fue lo que pasó durante el periodo de los antediluvianos. Lo mismo que ocurrió con los antediluvianos está pasando ahora. Y así vino el diluvio y arrasó con todo. Y ahora viene Cristo para resolver todo esto. Mi pregunta para usted, ¿quiere estar en pie cuando Cristo venga? ¿Cumple el Señor sus promesas? ¿Sí o no? Me llama la atención entonces el capítulo 25. Dice el versículo número 1. ¿Cómo dice el versículo número 1? Jehová, tú eres mi Dios. ¿Qué cosa? Te exaltaré. ¿Qué más? Alabaré tu nombre. ¿Por qué alabaré tu nombre? Has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad. ¿Y qué más? Y firmeza. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Podemos confiar en Dios? Sí. ¿Cómo protegió al pueblo en la antigüedad, nos protegerá a nosotros? Sí. Han llegado a la tierra una cantidad de desastres. Recuerda, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios estará a nuestro lado como poderoso gigante. Necesitamos refugiarnos en Jehová. Necesitamos volvernos a Jehová. Necesitamos reconciliarnos con Dios para que Dios tenga derecho a protegernos de todas las cosas raras que están pasando en este mundo. El versículo número 9 menciona a Elohim otra vez. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Estos versículos son del Antiguo Testamento y parece como si fueran del Nuevo Testamento, como si estuviera hablando el apóstol Pablo. Dice Isaías, capítulo 25, versículo 8 y 9, esperanza para el tiempo del fin, esperanza para el día final, esperanza para nosotros en este día. ¿Qué hará Jehová? Dice el versículo 9, ¿qué cosa? Destruirá a la muerte para siempre. ¿Y qué más? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima, ¿de qué cosa dice él? De los ojos, dice toda lágrima de todos los rostros. ¿Y qué más? Me dice, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9, ¿y qué dice? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Y qué cosa dice ahora? A quien hemos esperado. ¿Qué dice ahora? Nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Y estas palabras que están en Isaías, ¿no son las palabras nuestras para recibir a Cristo en la nube de los cielos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces mi pregunta, ¿quisiera tú estar ese día en pie cuando el Señor venga con tu esposa y tus hijos? Y decirle aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ponte en pie conmigo si tú quieres recibir esa bendición. Queridos, durante esta semana necesitamos apoyarnos en la Biblia. Durante toda nuestra vida necesitamos apoyarnos en la Biblia. Hay un versículo hermoso en el libro de Isaías capítulo 26 que para mí significa mucho. Dice el versículo número 3, Isaías 26, versículo 3, ¿cómo dice? Tú guardarás en completa paz aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo lo guardará Dios? En completa paz. ¿A quiénes? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El 17 de marzo de 1997 mi mamá falleció. Y fue una experiencia tan hermosa. Falleció con una sonrisa en el rostro. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay un pastor que se llama Charles Swindoll. Escribió un libro que se llama Pásame otro ladrillo, y muchos libros más. Y en uno de sus libros él dice, explicando este versículo, que la idea o el pensamiento hebreo, el pensamiento judío de la frase tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, él dice que la idea es la siguiente: un niño que corre hasta donde está su papá sentado, y cuando llega donde está el papá, el niño sube por las piernas del papá, corre por los muslos del papá, se tira en el pecho del papá, se abraza al cuello del papá, y allí apoya su cara en la cara del papá, abrazado a su cuello, recibe el abrazo de los brazos del papá y ahí se duerme. ¡Qué cosa linda! ¿Le gustaría estar así abrazadito con Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, ¿qué diablo, ni qué demonio, ni qué nada? Si cuando usted está abrazado de Dios, ¿qué le importa la vida? ¿Qué le importa nada? ¿Han visto a los chiquitines cómo se duermen cuando están abrazados de su mamá o de su papá? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y a veces tronaba, compadre. Y un bebé que tengo aquí a mi izquierda, cuando tronaba, y los relámpagos que se ven en mi República Dominicana, compadre, cualquiera se asustaba. Rosalita, mamá, salía corriendo de su cuarto y venía, pum, 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 pum. ¿Qué pasó? Tengo miedo. Pues ven, Rosalita se subía a la cama, se tiraba en el medio del papá y la mamá, se agarraba del papá y en segundo ya estaba roncando. ¿Qué importan relámpagos? ¿Qué importa que se acabe el mundo? ¿Qué me importa? Yo estoy aquí con mi papá. Recuerdo que cuando estaba chiquitín me decía, papi, ¿qué? ¿Vamos a dormir como yo digo? Digo, sí, mi negro, ¿cómo no? Como él dice, él era chiquitín, bueno, era chiquitín, todos los niños son chiquitos. ¿Se acuerdan ustedes que todos los niños son chiquitos? Ni modo. Entonces yo llegaba a su cama y él venía, como era tan chiquitín, se ponía ahí y yo me ponía y venía y se metía aquí adentro, al punto que se escondía tan escondido ahí adentro que ni se veía. A veces venía la mamá al cuarto y decía, gordo, dime, ¿y Andresito? ¿Dónde está Andresito? Digo, ¿cómo así? ¿Tú no lo encuentras? No, no está en la cama con nosotros. ¿Dónde? Pero ven acá. Y yo me decía, y cuando vine y miraba, ahí estaba el tipo roncando. Oh. Ahora, yo le digo una cosa, si se sentía ese bebecito tan seguro con su papá, caramba, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros con Dios? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Mire, yo quiero hacer una oración para terminar, una oración bien atrevida. Escuche bien. Yo quiero orar por usted, si usted tiene un problema que nadie lo puede resolver. Solamente Dios. ¿Se atreve a aceptar el desafío? ¿Hay alguien aquí con un problema que solamente Dios puede resolver? ¿Que los humanos no pueden resolver? ¿Hay alguien así? Entonces yo quiero orar por usted. Oiga bien, yo quiero orar por usted, pero no porque yo sea ninguna gran cosa ni ninguna gran pieza. Yo no soy nadie. Yo solamente quiero que usted y yo le creamos a Dios. Así que si usted se anima, venga conmigo. Vamos a orar por ese problema que usted tiene que no se puede resolver. Pero si su problema es un dolor de muela o una bobería, no venga, quédese allá, quédese allá. Son problemas que solo Dios puede resolver. Venga aquí arriba conmigo. Dios es todopoderoso. Protegió, libró y cuidó a su pueblo. Es nuestro refugio. Aquí arriba, suban aquí arriba, vengan aquí arriba conmigo. Adelante, adelante. En mi vida he visto muchos milagros. Vengan aquí arriba, no tengan miedo. Así me ayudan al ángel que tome bien su video. Adelante. Yo voy a aclarar otra vez la pregunta. Recuerden, son problemas que nadie puede resolver. Ay, mamá. Adelante, adelante. Si usted es un amigo o una amiga, venga, no tenga ningún temor. Adelante, suba con nosotros. Pienso que si se ponen más para atrás, hay más espacio aquí detrás. Adelante.
¿Verdad que yo dije la pregunta clara? ¿Verdad que hice la pregunta clara? ¿Cuáles son los que deben pasar al frente? ¿Lo que tienen qué cosa? Problemas que nadie puede resolver. Situaciones que humanamente hablando no tienen salida. El único que la puede resolver es Dios. Yo pienso que sí nos estamos entendiendo. Hay más espacio, adelante. Hay un espacio aquí en el centro, lo pueden llenar, por favor. Adelante, adelante, vengan conmigo. Démenle un espacio aquí a estos muchachos. Vengan, suban sin temor. Adelante. Adelante. Muy bien. Yo veo cómo va a tener una semana sabrosa aquí por lo que yo veo. Querido, vamos a tener que orar con las dos rodillas entonces, porque aquí hay mucho que pedirle a Dios, ¿o no? ¿Sí o no? 4 veces los médicos me mandaron a morir a la casa. Y las 4 veces lo que hice fue que me sonreí. ¿Por qué me sonreí? Porque yo sabía que ellos no podían, yo tampoco podía, pero yo sabía que Dios sí puede. Y las 4 veces Dios lo hizo. Le garantizo que yo estoy aquí. Y por la gracia de Dios no me he muerto. Moriré cuando Dios quiera. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Es un seguro refugio Dios? ¿Sí o no? Mire, por favor, le desafío en esta semana que hagamos lo siguiente. Si usted tiene un problema de ese tipo, de esa clase, entonces necesitamos orar más. Atrévase esta semana a orar cada hora del día por ese problema. Le garantizo en el nombre del Señor que estaré orando por su problema toda la semana, todas las veces que pueda hacerlo. Trataré de hacerlo cada hora del día. La razón y el secreto de mi vida es la oración y la Biblia. Si no fuera por la Biblia y la oración, no estaría aquí. Muy bien. Si toma un papelito y me da el nombre, vamos a dar una cadena de oración por él. Muy bien. ¿Se atreven a aceptar el desafío? ¿Cuál es el desafío? Orar cada hora. Si se te olvida una hora no hay ningún problema. Pero cada hora. Hay un poder en la oración. La oración nos conecta con Dios. Dice en el libro de Santiago, no tenéis porque no pedís. En la vida he vivido momentos bien difíciles, en mi vida personal. Situaciones imposibles para los seres humanos. Y he tenido que amanecer orando. Y orar, hasta sentir que se va todo. Pero también he visto el poder de Dios descender y hacer lo que nadie jamás pensó que se podría hacer. Unámonos en esta semana. Tenemos razones más que suficientes para orar de verdad, para orar de todo corazón, para orar con todo fervor. Hay momentos en la vida, hay circunstancias de la vida donde este mundo pierde todo valor. Hay situaciones donde ¿de qué vale el dinero? ¿De qué valen las casas, las propiedades? Estaba delante del lecho de un hombre muy rico, millonario. Me pidieron que fuera a orar por él. Tenía un cáncer terminal y estaba pudriéndose por dentro, estaba mal. Y delante de su cama, cuando llegué para orar, me miró, se sonrió y me dijo, pastor, gracias por venir. Pastor, ¿de qué vale el dinero? ¿De qué valen los títulos? Si mire la situación donde estoy. Y entonces le contesté, cuando todas las tonterías de este mundo acaban, es el momento de Dios comenzar. Así que oremos a Dios. Pongámosle a usted en las manos de Dios y Dios hará lo que tenga que hacer. Y como él, ese y otro, he visto muchos casos donde para el hombre es imposible, pero como dijo Gabriel, San Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Amén. Les ruego, querido, que se aferre de esa promesa. Querido Padre Celestial, sabemos que usted es un seguro refugio. Padre amado,
así como usted protegió a su pueblo en la antigüedad. Padre Santo, así como usted fue capaz de aceptar y permitir que Jesús, siendo un ser divino, se hiciera hombre para morir en la cruz del Calvario, así como se ha derramado todo por nosotros, en esta hora, Padre Santo, venimos ante usted para reconocerle como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Creemos en sus palabras, le creemos a usted, aceptamos sus principios, le damos todo derecho legal sobre nuestra vida y aceptamos su voluntad en cada uno de nosotros. Padre amado, como ministro del Evangelio le ruego que cada uno de estos casos sean aceptados por usted y que nuestro abogado intercesor, Jesucristo, que nuestro abogado intercesor y defensor, tome estos casos bajo su cargo, que pelee por ellos, que los defienda a ellos. Pero Dios, rogamos también que nuestro abogado, el Consolador, el Espíritu Santo, venga a morar en cada una de estas personas. Que a partir de hoy el Santo Espíritu les transforme física, mental, social, emocional, espiritualmente. Que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Que el Espíritu Santo guíe sus pasos. Y cada uno de estos casos sean atendidos conforme a su gracia, a su amor, a su bondad. Usted sabe lo que es mejor. Padre, si la situación es el resultado de sus pecados, perdónele, Señor. Si la situación es el resultado de su ignorancia, ilumínele, instrúyale, Señor. No importa cuál sea la causa, Señor, esos casos lo entregamos en su mano santa. Usted es el Dios perdonador, el Dios auxiliador, el Dios defensor. Usted ha hecho todo para nuestra salvación. Ellos y ellas han pasado al frente, Señor, para decirle a este público, para decirle a esta tierra, para decirle al universo, que hoy se acogen bajo sus alas. Amén. Señor querido, todo el que viene a usted, usted le recibe. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Padre Santo, usted no miente. Querido Jesús, usted no miente. Santo Espíritu, usted no miente. Por eso hoy estas personas las dejamos en su mano santa, para que en ellos y en ellas se haga su voluntad, Señor. Rompa todas estas cadenas, rompa todas estas cosas, Señor, y que cada uno de ellos y ellas sean llenos del Espíritu y vivan para la gloria de su nombre. Gracias, Padre, porque será su voluntad, y agradecemos anticipadamente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.